Bienvenido a la misa para el fin de semana del 12 de abril, Pascua número 2. Seguimos mirando a cómo la tumba nos da la victoria. Y hoy veremos lo que sucedió inmediatamente la noche que Jesús resucitó. Ese primer Pascua. En el domingo por la noche, Jesús apareció a sus discípulos y les dio la autoridad de perdonar a otros. Que Dios bendiga nuestra adoración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia ha escuchado nuestra confesión y por medio de los méritos de Cristo nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Él y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Concede, te suplicamos, Todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos con la ayuda de tu gracia producir frutos de la misma manera en nuestra manera de vivir. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Juan capítulo 20, los versículos del 19 al 31. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo: La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichoso los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ha resucitado, de verdad, ha resucitado. Aleluya. Tenemos una victoria en la tumba vacía.
Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, gracia, misericordia y paz sean con todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Amén. Miramos al texto de hoy, pero en vez de enfocar en todo el texto, vamos a enfocar en los primeros 5 o 6 versículos, donde Jesús aparece primera vez ese domingo por la noche y les da paz y perdón. La verdad es que los discípulos estaban confundidos. Sabían bien que el asunto había terminado. Cristo había instituido la Santa Cena, aunque no lo entendían bien. Cristo había sido traicionado. Judas había muerto. Jesús había sido crucificado. Muchos lo vieron, aunque la mayoría de distancia. Su cuerpo había sido puesto en una tumba. Pero hoy, el domingo, venían muchas personas que decían, hemos oído, hemos visto, las mujeres, Simón Pedro y otros, que Jesús ha resucitado. Confusión. Pero ¿qué hacen los discípulos? El texto dice que se reúnen y la puerta está cerrada porque tenían miedo. El texto dice que tenían miedo de los judíos, porque la verdad es que probablemente consideraban que ellos serían los próximos. Habían ya matado al jefe. Ahora van a buscar a los que seguían al jefe. Y lo mismo que había sucedido a Jesús podría fácilmente suceder con ellos. Crucifixión, fácilmente. Por eso, escondidos en su propio cárcel. Pero ¿saben qué? Aunque el texto no lo dice, yo me puedo imaginar que los discípulos también tenían un miedo por su propia culpa. Quizás no entendían completamente, pero sí reconocían que Jesús era perfecto. Él no merecía eso, pero cada uno de ellos, desde Pedro que lo había negado 3 veces, hasta Tomás más tarde, quien dudó de la resurrección. Todos habían cometido pecado, todos sabían su culpa, todos sabían que ellos merecían morir, pero Jesús había muerto por ellos. Y por eso quizás, aunque las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos, sus corazones estaban cerradas también. No sabían lo que el futuro les iba a traer hasta que aparece Jesús en medio de ellos. No toca la puerta, no pide que entren, simplemente aparece. Y lo primero que dice, paz sea con ustedes. La palabra expresión shalom en el hebreo y arameo demuestra con una sola palabra este concepto de dar el reconocimiento de la presencia para dar paz. ¿Y qué más podría dar paz que ver a Jesús mismo? Su cuerpo resucitado, no fantasma, y lo comprueban por mostrar lo que estaba en las manos, lo que tenía en el costado. Es el mismo Jesucristo, su rabí, su maestro, su Señor, su Dios, su Redentor. Jesús da paz y esa paz no podría venir si Él no hubiera resucitado. Por eso vemos la victoria en la tumba vacía. Más que nada es, tenemos paz. Pero ¿cuál es ese paz que tenemos tú y yo? Sí, tú y yo tenemos culpa de nuestros pecados, pero no hemos visto a nuestro Señor crucificado. No tenemos las puertas cerradas por medio de quien sea. Tú y yo también necesitamos paz, porque la paz que buscamos y tenemos nosotros es la paz que viene por medio del perdón. Y eso lo aclara y declara Cristo inmediatamente y específicamente, porque al decir a ellos, la paz sea con ustedes, Jesús inmediatamente da el perdón y la autoridad de perdonar a otros. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Eso es perdón. Eso es autoridad.
Y entonces el texto dice que Jesús sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Tú y yo sabemos por nuestros estudios que el Espíritu Santo trabaja por la palabra. Jesús es la palabra. Pues el Espíritu Santo viene por medio de lo que dice Él. Y Él al soplar da el Espíritu Santo a estos discípulos con el propósito primordial de no necesariamente hacer milagros, aunque sí lo van a hacer, o no necesariamente tener palabras increíblemente expresivas, sí lo van a tener, pero más que nada, el soplo del Espíritu Santo les da a ellos la habilidad de perdonar pecados. Él dice claramente, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no les perdonen, no les serán perdonados. Cristo vivió perfectamente, murió en la cruz y resucitó para dar el perdón de los pecados. Pero no es Cristo solamente la única persona que va a decirlo. Él nos da a sus discípulos y a nosotros la autoridad y el poder de perdonar pecados. Y aquí está el cuidado, porque a veces cuando tú y yo agarramos de autoridad, pensemos que tú y yo hacemos las decisiones. Miramos a alguien y por enojo, por estar enfuriado con ellos, quizás no queremos perdonar pecados. No fue lo que dijo Jesús. Jesús simplemente dijo, a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Es decir, solamente estás anunciando lo que ya yo hice. Y esa es la autoridad que Jesús nos da por medio del Espíritu Santo, de perdonar a personas quienes buscan que sus pecados sean perdonados. Tú y yo no tenemos la habilidad de mirar a los corazones. Sí podemos reflejar en sus hechos, en sus acciones, pero cualquiera persona que pide perdón de sus pecados, tú y yo tenemos autoridad dado por Dios por el Espíritu Santo de anunciar ese perdón. Y sí, Jesús dice, a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Y eso no viene por nuestra cuenta. Tú y no vamos en la búsqueda, no, esa persona no debe ser perdonada. Pues no le voy a perdonar. No, la única persona que no va a escuchar las palabras de perdón de nuestras bocas es la persona que sencillamente dice, no quiero el perdón. Quizás dice, eso no es pecado y no me puedes convencer. A esa persona no le puedes perdonar porque no está buscando el perdón, no quiere el perdón. Y aun si lo dices, él va a rechazar el perdón. Por eso a esas personas le tienes que decir, ese pecado no le será perdonado. Pero la verdad es que la mayoría de las veces en nuestras vidas, alguien pide perdón y nosotros estamos listos, dispuestos y con gratitud en nuestros corazones para darles a ellos el perdón de Jesús, porque sabemos que Jesús ha perdonado a nosotros. Y en vista de todos los pecados que hemos cometido, vez tras vez tras vez, ya conocemos nuestros pecados habituales. Dios nos sigue ofreciendo el perdón cada vez que tú y yo le pedimos. Y por eso Jesús nos da la autoridad, el poder de proclamar la paz que Él nos da a nosotros por el perdón. Proclamar el perdón que Él nos da a nosotros. Y nada de eso sería increíble si no fuera por la tumba vacía. Pues, hermanos y hermanas, tenemos la habilidad de proclamar la paz y proclamar el perdón, porque en verdad tenemos la victoria de la tumba vacía. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo
y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias que de verdad la tumba está vacía. Y nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Damos gracias que por medio de esa tumba vacía tenemos la paz de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a compartir ese perdón a quienes cualquiera lo pidan, a quienes lo pidan porque reconocen sus pecados, a quienes los pidan porque están cargando la culpa de sus pecados. Porque, Señor, nos has perdonado a nosotros y por medio de tu Espíritu Santo nos has dado la autoridad, el poder de anunciar este perdón a otros. Ayúdanos cuando no queremos perdonar a otros y así faltamos en cumplir con la autoridad que tú nos has dado. Pero ayúdanos a reconocer más que nada que esta victoria que tenemos por la tumba vacía es nuestra porque nuestro Señor Jesucristo vive y reina en paz y en perdón. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Y eso concluye nuestra misa para hoy, el segundo domingo de la Pascua. El domingo que viene seguimos considerando como la victoria de la tumba vacía es nuestra cuando miramos cómo Jesús ha hecho todo cierto y verdad. Que todos tengan buena semana, la paz de Cristo.